Todo comienza en Angel Grove. 5 adolescentes con carácter fueron reclutados para luchar contra la malvada hechicera espacial Rita Repulsa. Ellos supieron concentrar el poder del dinosaurio para convertirse en los primeros Power Rangers. Bajo la guía. Eres el Ranger verde, ¿no es cierto? Sucede. Ya no estás bajo el poder de Rita. Únete a nosotros y la venceremos. Después de lo que pasó, Te necesitamos. aunque no por mucho tiempo. Los poderes del Ranger Verde se agotaron en sus últimas batallas. Amigos, déjenme presentarles al Ranger Blanco. Ya volví. Amigos, los Power Rangers han cumplido 30 años de existencia y sobre la marcha hemos tenido momentos inesperados y cosas muy buenas que nos ha aportado esta franquicia para todos los que ya somos jóvenes adultos, incluso algunos con familia y por qué no los pequeños del hogar que ahora son fans de esta franquicia y de lo que fue en años anteriores y son gustosos de todo lo que representa el poder Ranger y más allá de querer hacer un documental el cual me hubiera tardado semanas editando y hablarles sobre la historia generalizada totalmente de lo que fue Power Rangers. Y es que hay que destacar, la franquicia ha tenido temporadas donde hay momentos buenos y otros no tan buenos, momentos de decadencia, momentos de volver a estar en estándares de calidad aceptables, principalmente si ya lo vemos ahora con visión de adulto. Y algo que me gustaría mencionar es que no se dejen sesgar porque el target principal sigue siendo el público infantil y si nosotros aceptamos eso, créanme que aceptaremos de mejor manera todos los productos que nos ofrece esta franquicia. Pero sin más darle revuelo a todo esto y explayarme en cosas negativas o positivas, yo quise hacer un video después de que hace algunos días se me ocurrieron cosas, anécdotas, curiosidades, datos y demás vivencias que llegué a tener sobre todo lo que ha aportado Power Rangers principalmente en estos 30 años. Yo comencé a ver Power Rangers desde la temporada de In Space y me agrada mucho el decirlo que yo comencé a ser fan de niño con esa temporada porque fue la temporada de que desde mi punto de vista acreditamos que salvó a la franquicia totalmente porque antes de esta los Power Rangers iban a terminar, los Power Rangers iban a dejar de existir. Me puse a escribir todo esto, grabé un extenso audio, el cual edité porque va a ser incluido en este video y me gustaría compartírselo con ustedes. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría decirles que de favor, si les gusta el contenido de Power Rangers, porque muchos de mis suscriptores, vaya, apenas son cientos, provienen principalmente porque les agrada este tipo de contenido, así que por favor suscríbanse y es más, les recomiendo ver el contenido del canal, los otros videos que ofrecen tópicos y temas diferentes, aunque tal vez para muchos van a resultar de su agrado, no creo que solamente les guste Power Rangers y ya quieran ver contenido de ese género. No olviden comentar qué les gustaría ver, qué opinan, dar me gusta, blue hand, ya saben, no sé, por decirlo de manera anglosajona y chafa, pero me ayudaría demasiado. Así que miren este video, si les gustó, terminenlo de ver, vayan a ver los demás videos del canal, no solo los de Power Rangers, y nos vemos en un próximo video. Número 1. Es increíble ver cómo después de muchos años, Tommy recuperó sus poderes y ahora posee un Master Morpher, el cual le permite intercambiar entre sus poderes de Mighty Morphin, Zeo, Turbo y claro, Dino Thunder. Número 2. Un momento increíble y surrealista fue cuando vimos el team-up entre las Tortugas Ninja y el equipo de los Space Rangers. Estoy seguro que a muchos les causa nostalgia el solo pensarlo. Número 3. Aunque es un hecho lamentable el saber que Wes no es el padre de Sky, el Blue SPD Ranger, la escena donde se nos muestra la foto de él y su padre cuando él era tan solo un niño generó una expectativa enorme de creer que Wes era su padre por el hecho de ver el traje del Red Time Force Ranger, aunque solo se utilizó ese traje como recurso de utilería para grabar esa escena, pero durante mucho tiempo creo que muchos especulamos que Wes sí era el padre de Sky, el SPD Blue Ranger. Número 4. Pasaron 30 años para que volviéramos a ver a Rita, pero esta vez con un cuerpo metálico.
Pero recuerden, cuando Zordon se sacrificó para purificar todo el mal del universo, Rita se convirtió en una joven humana normal. Y claro, se dijo que algunos años después recuperó sus poderes y se convirtió en la Madre Mística, la cual la pudimos ver brevemente en una escena en la temporada de Mystic Force. Aunque yo sí pensé como que, chale, ¿cómo es que pasó tan pocos años y luce tan acabada? Pero bueno, fue un hechicero. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Número 5. ¿Recuerdan que en Operación Sobrecarga tuvimos el primer Ranger Cyborg o robot? Sí, el Red Ranger resultó que no era humano, sino un proyecto de ciencias de su padre. Sí, el Pinocho Ranger. Número 6. En Dino Fury se nos presentó a la primera pareja de Rangers del mismo género. Sí, hablo de Easy y su novia Ferm, y quiero decir que lo hicieron de una manera muy orgánica y casual. Me gustó cómo sucedió esto al mirar la serie. Número 7. Sé que los fans más de antaño seguro que saben este dato, pero para mí de niño resultó muy placentero el saber que el traje del Titanium Ranger era original para Occidente, y este Ranger no existe en la temporada del Super Sentai en la que está basado Lightspeed Rescue o a la velocidad de la luz. Sí, hablo del Super Sentai llamado Gogo-Fai. En el Gogo-Fai no existe el Titanium Ranger. Aparte, cabe aclarar que el diseño del traje está bien chido. Hasta tuvo su propia figurita de McDonald's. Número 8. Sea una de tus temporadas favoritas o no, hay que reconocerlo. RPM o RPM tiene un muy buen contraste entre su trama muy seria, un mundo post-apocalíptico, escenas que mostraron a los Rangers en un cuarto con barrotes, dos hermanos con partes cibernéticas, el amorío del Ranger que te cae chido con la joven prodigio que además pasó a la realidad, y claro, trajes coloridos y en esencia un poco más vistositos a algunos pasados. Esta temporada lo tiene todo y es muy buena. Número 9. En opinión personal, y a pesar de que la temporada de Ninja Steel tiene un buen especial de aniversario, para mí esta temporada tiene de los peores diseños de Sword y Megazord. Sé que hay otras temporadas donde esto puede tener puntos de comparativa, pero sobre los Ninja Steel, la mayoría apestan en diseño. Número 10. Si hablamos de grandes dramones que tuvimos en las temporadas de Power Ranger, nada supera al sacrificio de Kendricks en Lost Galaxy. Y sí, sé que hay quien puede pensar, pero al final revive por el poder del amor. Pero en serio, cuando sucedió eso en la temporada, fue duro de ver. Y sí, su impacto fue meramente emocional. Número 11. A lo largo de la serie hemos tenido muchos monstruos, villanos y demás, pero sin duda uno de los que se ganó más el aprecio en todo sentido fue el Duque Orr llamado Sennaku. ¿Quién imaginaría que un Orr podía controlar Swords, tener su propio Megazord y lucir realmente imponente, pero sobre todo honorable en batalla? Sí, después supimos que en realidad era Merrick, pero hablo de su modo Sennaku. Realmente fue muy querido y hasta la fecha es muy querido por los fans de la franquicia. Número 12. Me gustó mucho el detalle de conectar la trama de Beast Morphers con RPM. Sí, cuando E-Bots confiesa que en realidad es Benjits y proviene de otra dimensión. Número 13. Oigan, ¿y qué pedo? ¿Sí recuerdan cuando Carlos, el Black in Space Ranger, llevó a una niña al espacio sin un traje especial y un casco? Y además hay cosas que claro que la ciencia podría desmentir, pero en fin, un hechicero les dio sus poderes desde la primera temporada, así que no sé ustedes qué esperarían, pero ese momento sí fue muy what the fuck, pero fue disfrutable como le cumplía su sueño a la niña de llevarla al espacio. Número 14. ¿Saben? Está bien chida la canción que canta Mia y Antonio en Power Rangers Samurai. La canción se llama, por cierto, Everyday Fun, y la pueden encontrar en plataformas musicales o también aquí en YouTube. Número 15. Por muy loco que suene, en Dino Shark tuvimos a un padre y hijo en el mismo equipo de Rangers. Aunque no suena tan mal, hay que decirlo, el papá de Tyler lucía muy joven,
Aunque claro, la magia del Ranger lo preservó en apariencia, pero realmente yo no me creería que tiene un hijo adolescente que luce medianamente, que apenas le lleva poca cantidad de años en relación a apariencia. Número 16. Pero si hablamos de cosas realmente what the fuck, el Ranger Sombra encogía su cabeza para entrar en el casco del SPD Ranger Sombra. ¿Por qué? Porque la Morphing Grid lo mutaba o algo así. Bueno, no es cierto, un hechicero lo hacía. Número 17. Seguro muchos fans de la franquicia ya lo saben, pero sí hay que decirlo, la botarga utilizada de Maligore en la película de los Turbo Power Rangers es la misma botarga que se utilizó en Power Rangers in Space o en el espacio. Misterio resuelto, juntaron las pistas de Blue, para quienes no lo sabían, claro. Número 18. Creo en opinión personal que el peor acontecimiento adaptado en toda la franquicia fue la pobre narrativa que tuvo la batalla legendaria. Sí, muy chido el ver a Tommy liderar a todos los Rangers, pero no valió la pena los pocos minutos y la historia que le dieron a este acontecimiento. Debió ser altamente emocional el recuerdo de esta batalla legendaria y realmente no lo es. Número 19. Billy y Tommy son los únicos Rangers originales en ser mentores en temporadas posteriores. Cuando regresaron con otros Rangers legendarios solo fueron de apoyo o en acontecimientos de aniversario. Pero recuerden que Tommy fue mentor en Dino Thunder y Billy es mentor en los eventos de Cosmic Fury. Número 20. Hay que mencionarlo, sí, claro que se utilizaron los cascos de In Space para el Escuadrón A mostrados en la serie de SPD o en la serie de SPD, que en realidad eran malvados estos Rangers, pero saben, a pesar de que sus trajes de este escuadrón no eran tan espectaculares ni lucían tan bien o tenían un buen nivel en su diseño para decir wow, hay que decirlo, estaban ok. Pero era un escuadrón malvado portando los cascos de los In Space, aunque teníamos un Ranger verde a diferencia del equipo original. Y sí se reutilizaron, pero bueno, ¿qué puedo decir? Es un equipo ok. Número 21. A pesar de que la primera película de los Power Rangers no está mal, si recordamos en qué año fue lanzada, en cuanto a historia y bueno, su CGI no envejecieron tan de buena forma. Quiero decir en concreto, bueno, los rediseños de las armaduras de los Rangers y los villanos están chidos, pero lamentablemente la película no es canon en el universo de los Power Rangers. Además, la trama que vemos a lo largo de esta película, hay que reconocerlo, no es tan buena. Muchos le tienen aprecio nostálgico, pero pues es una película palomera de fin de semana. Y ya, bueno, no es que Turbo sea buena, porque Turbo también es lamentable. Y tal vez lo original ya la ves con más nostalgia. Pero pues, digamos que es una película simplemente palomera de fin de semana de los Power Rangers. Número 22. Power Rangers en el espacio salvó a la franquicia, ya que esta tuvo un éxito rotundo en audiencia. Y antes de ganar reconocimiento, esta iba a ser la última adaptación de los Powers. Yo creo que por eso su final con el sacrificio de Zordon, purificando la maldad de todo el universo, fue un momento muy épico, bueno, aunque duro de mirar. Número 23. ¿Recuerdan cuando en Dinotrueno están Ethan, Kira y Connor mirando la televisión y de repente al cambiar entre canal y canal ven que en uno de estos canales se está transmitiendo su contraparte del Super Sentai? Sí, la contraparte de Dino Thunder. Fue un momento inesperado para la época y fue gracioso ver cómo estos se burlaban ocasionalmente de las escenas del Super Sentai y viceversa, aunque reconocían que el programa era bueno y gracioso. Número 24. Hay que decirlo, el tema de entrada de Power Rangers Jungle Fury tiene magia. Y apuesto a que si ya han hecho su propio top personal de mejores intros de Power Rangers, este debe de entrar entre un top 5 de ley. Número 25. A pesar de que en Samurai tuvimos a la segunda Red Ranger líder de equipo, sí claro, porque en SPD la líder del escuadrón A también era una chica, Amelia de Cosmic Fury será recordada por ser la primera líder de equipo que tiene ese manto por un periodo de tiempo más largo que sus antecesoras. Sí, porque toda la temporada, bueno, en su mayoría, va a ser la líder del equipo Cosmic Fury portando el manto de la nueva Red Ranger.
Número 26. No sé si lo saben, en toda Latinoamérica o en otros países tuvieron publicaciones similares, pero acá en México, allá por el 2005, se empezó a comercializar la revista oficial de los Power Rangers, la cual incluía en su interior 2 cómics episódicos, comenzando con Ninja Storm y Dino Trueno, y en sucesivo llegó hasta Operación Sobrecarga. Cabe aclarar que no sé hasta qué volumen se publicó, y salió del mercado, claro. Yo tengo aproximadamente hasta el volumen 30. Me parece que creo que su salida era mensualmente. Además, incluía a veces pequeñas chacharitas como regalo. Número 27. Podrá haber miles de rumores y supuestas filtraciones en internet sobre lo que pudo haber sido Power Rangers Hexagon, pero lo que yo sí les puedo asegurar, basándome en la realidad, es que si analizamos un poco toda la información que se dice sobre lo que pudo haber sido esta temporada que jamás se produjo, lo real es que las ideas base sí las tenemos en la temporada de Power Rangers Ninja Storm, como la escuela secreta que entrena a Ninja, 2 equipos de Rangers, uno del bien y otro del lado del mal. Claro que al final se vuelven amiguis y cosillas así. Y además, claro, hay que agregar que hay un Ranger super badass que cambia su modo de armadura a un traje más ligero y de combate. Y sí, claro, nunca existió Power Rangers Hexagon como tal producido, pero muchos de sus elementos que se rumorean o hay escrituras de artículos en internet están implícitamente incluidos en la temporada de Ninja Storm. Claro, faltó la participación de Tommy y Jason como mentores, pero ¿qué más da? Ninja Storm es Power Rangers Hexagon. Número 28. Sky tiene varios momentos que generan nostalgia, pero fue increíble verlo hacer morfosis y ser el Ranger rojo por primera vez. Y aunque claro, en los cómics llegó a un rango más alto siendo el Deckard Red, ese viejo momento mostrado en la serie del futuro de los SPD genera nostalgia al revivirlo cuando los fans deciden retomar a la serie. Número 29. Cosmic Fury será un hito en la franquicia, pues no solo es el cierre de la historia, sino que tiene dotes de fanservice para todas las generaciones que han disfrutado a la franquicia ya por 3 décadas de historia. Después de esta temporada, se viene una reinvención para los héroes de trajes coloridos y veamos qué nos depara el destino con la franquicia de Power Rangers, pero sin duda Cosmic Fury mantendrá un estándar muy alto de calidad considerando que es una serie enfocada principalmente en un target infantil. ¿Y tú ya la disfrutaste? Número 30, y para terminar estos datos curiosos, curiosidades sobre la franquicia, momentos nostálgicos, cosas inesperadas que sucedieron a lo largo de los años, hay que mencionarlo, el mejor especial que ha tenido toda la franquicia es el Forever Red. Sí, super badass ver a todos los Red Rangers hasta ese momento, verlos reunirse para realizar una misión especial, para detener claro a los Beetleborgs, otra serie de Saban. Sí, claro, aquí eran unos generales robotcitos y demás. Y claro, poseían a Serpenterra. Hay que mencionarlo, claro, sí, el CGI visto en este especial no ha envejecido tan chido. Bueno, pero eso no le resta todo lo bueno que contiene ese capítulo especial de Fuerza Salvaje. Buena historia, genera nostalgia con revivirlo, y claro, lleno de mucho poder rojo, explosiones traseras y demás. Una historia fácil de entender, ver reunir a todos los Power Rangers, hacer morfosis, super team up entre Tommy, Jason, Andros, Wes y demás, Leo, super hypeante verlos pelear a todos en la luna, peleando contra monstruitos, los Beetleborgs, terminando con Serpenterra persiguiendo a Cole, destruyéndolo, invocando su modo Bad Laser, armadura y demás, terminando con anécdotas de Rangers al final del capítulo, que si Tommy besó a Kimberly, que bla 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 bla. Estuvo muy chido ese especial. Y bien, aquí acaban estas 30 cosas. ¿Qué tal? ¿Les gustó este video? Bien, pues me gustó mucho que llegaran hasta este punto del video y lo hayan visto en su totalidad. No olviden suscribirse y ver los demás videos del canal, se los repito, eso me ayudaría mucho. Y nos vemos en otro video de Power Rangers, así que no puedo decir que es tiempo de morfosis porque ya se terminó el video, pero adiós.
No pelearán solos esta vez. Estamos aquí para apoyarlos. Estuvieron a la altura del legado que les dejamos. Todos estamos muy orgullosos.